Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho, pero muchísimo gusto recibirlos en un videito más y darles la más cordial bienvenida. Si es la primera vez que me visitas, mi nombre es Alina Albarrán. Te invito a que te suscribas, que dejes tu poderosísimo like y bueno, que me apoyes a compartir este video. Mi gente bella, mi gente hermosa, el día de hoy tenemos un video de lujo, un video de perlas finas, ya que pues estaremos grabando. Pues ahorita las primeras actividades de la mañana son las 7 de la mañana. Voy a barrerles a los pollos, voy a cambiarles el agua, voy a darles de comer. Varias cosas que les tengo que enseñar, cómo va el cerco, el cerco que va a cubrir el gallinero. Quieren saber cómo va, está quedando bien, pero bien bonito. Y bueno, cuántos huevos lleva Olimpia, ya se quedó Clueca, todavía no. Y algunos otros detalles por ahí que tengo que compartirles, que tengo que platicarles. Así que los invito a que se queden. Pues se pongan cómodos, se queden hasta el último segundo, que disfruten al máximo este video. Y bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, es así como comenzamos. Ayer regresé para el pueblo, volví para el pueblo donde nací. Ayer regresé para el pueblo, volví para el pueblo donde nací. Qué bonita es la vida del rancho, se los digo con gran emoción. Sol redondo y color. ¿Qué hacen, Ali? No se quedan quietos, mi amor. Andan, corre, corre. ¿Por qué los quieres atrapar? Chifuema. Saluden, chicos. Hola, muy buenos días. Like. A ver, diles, mami. Allá. Pues sí, amigos, como vieron, pues aquí anda mi familia bella, mi Ali, mi esposo. Mi esposo anda con sus botas porque pues ya ahorita me apoyó a ir a traer pasto para las gallinitas. Ahorita les voy a enseñar. Y yo cuando lazo para echar que andan con la cole. Oh. Sí, lo que Ali les decía es que encontró un lazo y que con ese va a amarrar a los pollos, va a atrapar a los pollos. Amigos, pues lo primero que voy a hacer es barrer esta parte de aquí, ya que ayer llovió y pues por ahí cae hojas. Voy a acomodar aquí el lugar de los pollitos. Les voy a poner su agua, su comida y pues posteriormente seguimos haciendo todo lo demás. Por allá, asomándose el señor sol, que el día de hoy se ve que va a estar bien soleado, bien bonito. Para que valen su escoba. Ah, que ella les preste este lazo para quemar su escoba. Pues vamos a comenzar a barrer. No pones mi mano aquí. Amigos, y aquí tenemos los tunditos, dice Ali. Los voy a pasar para acá, para barrerle ahí. Ven, mi tundito. Amigos, Ali está inquieta porque quiere jugar con su triciclo. Y normalmente luego sale con su triciclo aquí afuera a la banqueta de la calle. Está amplia y como la calle no está tan transitada, pues anda aquí afuera. ¿Quieres ir con tu triciclo, mami? ¿Te lo traemos aquí? No. ¿Quieres ir afuera? No, ahorita vamos, ¿eh? Amigos, y ahí tengo los pollos. De igual manera, pues también ahorita los saco. Los encerramos. Miren qué grandotes, qué chulos están.
Mire su pechuguita. Gorda, gorda. Qué cosa, mi chulo. Gracias a Dios, están bien bonitos. 2, 4, 6, 7. Hay 12 afuera. Sí, es lo que digo, me hacen falta 2, son 9. Y los huilitos y pollitos todavía siguen siendo los 9. Miren qué bonito está este peluquito. No se han enfermado de viruela ni nada. Y es que no les he puesto la vacuna. Yo creo que más al ratito nos van a... no sé si en este mismo video o en un próximo video nos vamos a estar vacunando también. Voy a mover aquí su cancel para poderles barrer. Pues listo, amigos, ya está, miren, ya les barrí. Ya quedó como nuevo este lugar, dijera mi Ali. Y bueno, pues ahora lo que sigue es... ya de hecho puse los canceles un poquito más para acá, para que se me sea más fácil. Ahorita que tiran comida y eso, barrerles. Pues a lavarle los trastes, voy a cepillar bien sus trastes para ponerles comida, que ellos ya están muriéndose de hambre. Tienen mucha hambre. En un ratito más les voy a ir a enseñar. Bien, nomás ven limpio y luego se les antoja venirse para acá. Pollo. Pollo. Ay, tan chulas. Pollo. Sí, amigos, en un ratito más les voy a llevar a enseñar a ver cómo va la obra. Les va a gustar, van a ver que sí. Y también les voy a hacer una pequeña encuesta. Les voy a pedir de su apoyo para que me ayuden a decidir algo. Ahorita les pregunto. Vamos a terminar primero de lavar estos trastes, a ponerles comida, que los animalitos tienen mucha hambre. Y bueno, amigos, miren, ya les lavé, les tallé bien con esta que la tengo propia para ellos. Les lavé bien, ya les puse aquí su maíz molido, maíz quebrado con alimentito. Por aquí ya está el recipiente del agua y aquí está el otro recipiente para los pollos. Y bueno, pues vamos a darles que ya tienen mucha hambre estos animalitos. Pues listo, amigos, ahí está. Pues tenían mucha sed. Ya están bebiendo su agüita. Y por ahí su comidita. Aquí los dejo normalmente unas 2-3 horas hasta mediodía, porque si ahorita los saco ellos felices de la vida, pero no vienen a comer, se la pasan todo el día, se pasan para acá con la milpa y están comiendo. Pues digo yo, ando buscando chochitos, grillitos y bosquecito, entonces no comen, y pues lo importante es que coman comida. Y acá están muriendo de hambre. Vamos por su comidita de ellos. Estos están bien chulos, bien gorditos, bien bonitos. Miren, acabo de ponerles el sartén y ya lo que ya hicieron, ya lo voltearon. Miren. Yo creo que voy a comprar otro recipiente más para la comida. Algo que no les había dicho, se me había pasado, ustedes creen, que hasta ahorita me estoy acordando, es que la gallina ya dejó los pollitos. Ya los abandonó hace como 3-4 días y pues ya los pollitos luchan por sí solos. Yo creo que dice la gallina que ya están suficientemente grandes. De hecho, ahí está de la que estamos hablando. Ella es la mamá de los pollitos. Cuando recién los traje acá al gallinero, luego vi que este gallo la pisó. Entonces dije, seguramente pronto va a dejar a los pollitos. Y sí, efectivamente, ayer antier ya los dejó. Miren qué gorda, qué grandota se mira. Y bueno, pues sí. Y aquí lo que hacen, ya no les voy a dejar ya. Como que ya lo tiraron, escójanse de ahí. Lo que hacen es escogerse el puro alimento. Entonces, estos los dejo así, amigos, y ya al ratito lo que hago es alzarles un poquito aquí el tubo. ¿Qué cosa, mi amor? ¡Oh, qué compraste, mi niña! ¿Chocolate? Sí. ¿Para desayunar? Sí. ¡Guau! Gracias, mi amor. Y si Talolo se lo puede comer. Oh, ¿no lo podemos comer? Sí. Ay, mi bebé ya fue, miren, ella anda bien patriota ya con su listón. Sí, amigos, les digo, les pongo algo altito para que ellos salgan y regresen a comer a la hora que ellos quieran. Les dejo ahí su comidita. Pues ya terminamos con los pollos, vamos a seguirnos con las gallinas, con los huilos, con los guajolotes, con todo el animalero de para acá para abajo. Por aquí ya les voy a dar a comer a las gallinas. Aquí tengo el maíz quebrado. Aquí compré 2 bultos ayer, antier, nada más que no les pude grabar. $3.90 cada bulto, 390 son 780, que son un aproximado de
un aproximado de $40, amigos, para que ustedes más o menos se den una idea. Y bueno, alimento todavía tengo un poquito por allá, entonces les revuelvo. Ahorita no les quise comprar postura porque bueno, pues es de vez en cuando, porque si no también se hacen muy gordas. Entonces les he hecho un poquito de aquí y voy a hacer harto para de una vez llevarles a los guajolotes. Y bueno, pues ya está, miren, se los humedezco un poquito para que no lo tiren. Y ahora sí, vamos a darles de comer. Vénganse mis chuladas, bellas. ¡Puy, puy, puy, pollo! ¡Puy, puy, puy, pollo! Que les eché mucho. Ahí está. Coman, coman, coman. Eso les doy ahorita. Ya al ratito les doy puro maíz entero. Por acá, miren. Sí, amigos, lo que les quería preguntar, les quería pedir su opinión, ustedes, a ver qué me recomendaban. Es que estoy en un dilema. Díganme ustedes, no sé. A veces se me mete la idea de que quiero cortar todo este pasto, todo estos pues plantas, no son plantas, son como ramas, pasto verde, que los quiero cortar para que se vea el patio grande y bonito. Pero luego se me pasa porque pues a veces siento que se ve bonito así verde, ahorita mientras está verde, que las gallinitas como que lo andan buscando ahí, digo yo, chochitos, gusanitos, algún grillito que llega por ahí, pues andan como explorando, experimentando, o luego hay veces que se esconden allí, andan entre el pastito, y me gusta verles, miren cómo ahora ahorita para sacarles fotitos, pues se ve bonito lo verde. No sé ustedes qué me aconsejan. Yo creo que pues lo voy a dejar de aquí en que está verde y después lo corto. ¿Ustedes qué dicen? ¿O lo cortamos de una vez? A ver, aconsejen. Saben que su opinión es muy importante para nosotros. Hoy nomás. Pues sí, amigos. Ay, mi familia ya fue a traer lechita. Ya están desayunando. Están preparando más bien el desayuno. Mi marido, gracias a Dios, me ayuda bastante. Y bueno, pues ya ahorita fueron a comprar chocolate y están preparando el chocolate. Pues vamos a llevarle a los pavos reales. Ahí está mi Lili. Y bueno, pues por acá las chuladas de chuladas. Me preguntaban cuántos guajolotes. Pues ahí está el toro. ¿Qué creen? Justamente ahorita que estaba barriendo, vino mi madrina y me preguntó si no vendía al toro. Necesita un guajolote. Entonces estoy en un dilema. Ya si en el próximo vídeo no lo ven, quizás no, porque se lo va a llevar después. No sé si vender. Miren, ese qué grandote, qué chulote está. Es el más grande de todos. Hay 3 guajolotes. Yo creo que sí, son los que son 3 guajolotes y el resto son 4 con el blanco. Anoche llovió bastante. Miren cómo están sus trastes de sucios alrededor. Y miren, mientras ellos coman, chulos, coman, mis chuladas. A veces sí quisiera venderlo, amigos, vender al toro. Porque pues bueno, ya va a estar bueno para pesar casi, pero me preocupa de que las guajolotitas necesiten guajolote antes y que yo no tenga el guajolote pues para cuando ellos empiecen a pararse, que necesiten que las pise. Pero bien dice un dicho de antiguas, de mi abuelito, de mi mamá: cuando te compren, vende, porque después cuando quieras vender no se va a poder. No falta que después llega el mal, que se enferma, como a Canelo me lo compraban y yo no lo quería vender, la verdad es que no lo quería vender y ya después pues ya ven lo que pues sucedió. Pero bueno, uno nunca sabe tampoco, no somos, si fuéramos saurinos, dijera mi mami, si predijéramos el futuro, pues no pasarían las desgracias, ¿verdad? Entonces, pues mi madrina vino ahorita en la mañana y me dijo que necesita un guajolote para el consumo. Entonces, por eso que se me hace feo venderlo, pues, porque ustedes saben, tiene un valor sentimental. Entonces, ahorita lo voy a sospesar a ver qué tan pesado está y pues platicarlo en familia, a ver si lo vendemos o no. Estoy en un gran dilema, Ahorita voy a preguntarle a mi mamita a ver qué opina. Y a ver qué, porque pues aquí las decisiones no las tomo solas. Aquí
como mi familia adorada me apoya en esto. Todos, la voz de todos es importante, incluso la de ustedes. Ustedes me han dicho, no los vendas, no los vendas, y pues ahí se quedan. Amigos que quieren, ya lo cargué y sí está súper pesado. No pude grabar porque pues mi esposa anda dándoles de comer a las niñas, a desayunar, y yo ando sola acá grabando. Entonces no me pude grabar, pero sí está bien pesado el Thor. Ya les estaré platicando más adelante si decidimos venderlo o no. Los pollos, amigos, poco a poco se han estado vendiendo ya. Están bien gordos. Este, pues, como les había comentado, se va a quedar de gallo. Y por ahí, ese se salió. Ese no va afuera. Entonces voy a cambiar el agua de volada porque ya me voy a ir a hacer el almuerzo con mi madrecita santa. Y yo creo que voy a pasar a comprar un cuarto de choricito con mi madrina. Y preparar el almuerzo. Y bueno, pues ya les cambié el agua, amigos. Ahí está. Por acá les puse otra cubeta. Porque ya el calor pues ya se siente un poquito más fuerte. Entonces se la terminan muy rápido. Y así, a veces que por ejemplo ahorita me voy con mi mami. Preparamos el almuerzo ya, me tarda un poquito más de lo normal y no me estoy preocupando porque se les haya terminado el agua. Entonces igual, ahorita ya les doy un poquito de maíz con alimento. Al ratito les doy puro maíz entero. Saben, con el maíz entero les dura más lo lleno. Entonces no tengo que estarles dando de comer a cada rato. Les voy a echar pasto de una vez. Y miren, vengo por acá y miren que encontré. Otro huevo de Olimpia. Nada más que esta caja, como llovió bastante anoche, Olimpia madrugó a poner. Lo voy a sacar al sol y acomodarle nuevamente su nido con arena seca. Como quiera, ahorita pues ya puso. Está bien, amaneció lloviendo de hecho, amigos. Ahorita les enseño cuántos huevos van al día de hoy de Olimpia. Y miren, pues no lo voy a lavar así como está, así lo voy a dejar porque como son para echar, no se va a echar a perder. Y por acá está mi bella y hermosa familia. Hola. ¿Qué desayunan, mis amores? Hojita con pan y chocolate mordida. Bien. ¿Ustedes creen eso? La cosa es que mi esposo le está dando de comer, de desayunar a las niñas. El chocolate aparte, el chocolate mordidos. No, es que lo iba a poner a cocer, pero siento que ya es tarde. Entonces le digo, pues así, lo que Lali quería era una probadita. Y ahí está. Y Pomita muy tranquilita, pero nomás ve a su mamá, Yuta. Ajá, miren, les voy a enseñar cuántos huevos van ahí tengo mis trastes que no los acomodé ayer. De Olimpia, miren. Qué huevada. Aquí cuántos ven. 5 ya, ¿verdad? Y por acá 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡Wow! Entonces yo creo que eso quiere decir que Olimpia se va a quedar clueca pero muy pronto. Ali quiere que la vean, su gimnasia que está haciendo. ¡Wow! Denle like al video por Ali. Sí, amigos, les decía que yo creo que ya muy pronto se va a quedar Olimpia. Olimpia ya es la segunda vez que se quedaría clueca y lo que les comentaba que no sabía si dejarla clueca, porque la vez pasada cuando se quedó clueca perdió mucho peso. Entonces me preocupa, la verdad es que sí. Me preocupa que vaya pues a enfermarse o algo parecido. Entonces había pensado si la vendía así con todo y huevos ahorita que se quede clueca. No lo sé, es una decisión difícil, ya lo estarán viendo en los próximos videos. Pero bueno, normalmente Olimpia pone, la vez pasada puso 13 huevos, ¿verdad, amor? Creo que puso 13 huevos, entonces probablemente sea que este es el último. Ya les estaré avisando en los siguientes videos para arreglarle su nidito o qué es lo que vamos a hacer con ella. Entonces, pues ahí está, al ratito voy a poner estos huevitos en arenita y los voy a acomodar como se debe porque los he estado poniendo ahí. Porque pues, amigos, ahorita pues Ali ya entró a la escuela, entonces nuestra rutina es un poquito más carrereada. Y bueno, pues aquí los huevitos de ayer, de antier, voy a ir a ver si ya pusieron. Y bueno, voy a darles el pasto. Ahorita ven, familia. Miren, por acá está el pasto que fue a traerles mi esposo. Se los voy a echar acá. Y les voy a echar a los ay, no, saben que mejor acá abajo porque se los iba a echar ahí. Pero resulta que ya empieza a calentar el sol y se marchita muy rápido. Entonces los voy a echar acá abajo, debajo de los árboles.
Esos árboles grandotes, frondosos. ¿Tú qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? No es divertido. Tu lugar no es afuera. Ay, amigos, tengo pendiente con esto. Se los enseñé en un video pasado. Miren, esta hora son las 8:50 de la mañana y esta gallinita sigue en el nido. Voy a ponerle al ratito Ercanol para ver si mejora su salud. Ándale, ¡puy, puy, puy, pollo! ¡Puy, puy, puy, pollo! Ahí está. Y me voy a pasar a echarles a estas bellezas de para allá, nada más que voy a ver antes los nidos, ¿cómo están? ¡Ay, qué bella! Ya está una por ahí, 8:50, muy madrugadora. Ya, vámonos, porque la vamos a echar a correr. Vámonos. Pues vamos a echarles el pasto que queda a los pavos reales. Pues listo, amigos, ahí está. Se los regué en esta parte, que es la parte un poquito más dura. Y pues ahorita ya tienen muchas ganas de pasto, porque ya tenía días a que no les íbamos a traer. Y ahorita como el pasto tiene como una espiguita, miren como esta, como este tipo de semillita, pues las gallinitas, los pollos la disfrutan mucho. Entonces me encanta escucharlos cuando están comiendo pasto por su platicadera que tienen. Ay, amigos, miren, estos dos son guajolotes. Pueden notarlo por su cabeza más colorida. Aquel también. Estoy en duda si son 4. Aquel está muy descolorido, aunque es guajolote. No lo sé, me tiene en duda. Pero bueno, yo creo que ya, amigos, al ratito me voy a poner, o no sé si en el siguiente video, es porque se va a ser muy largo, que se enjute un poquito más el piso porque les digo, amaneció lloviendo. Ponerme a limpiar toda esta parte. Aquel yo creo que se las dejo porque de vez en cuando se suben. Y a limpiarlos por acá porque miren, como donde se duermen está bien feo, bien aguado ahorita. Y pues les voy a enseñar las guanábanas cómo van. Y bueno, muchas cosas que mostrarles. Por lo pronto me voy a tomar una taza de leche de volada y irme a preparar los sagrados alimentos, el almuerzo del día de hoy. Amigos, pues mientras mi madrecita está moliendo, yo estoy poniendo la lumbre aquí afuera para poner a cocer el chorizo. Ya pasé a comprar medio kilo de chorizo, fueron 70 pesos el medio kilo. Y es chorizo pues hecho de por acá, en la región, bien rico que está. El humo, a Pomita le encanta ver el humo. El humo, mira. Por acá les vamos a enseñar. Ale, a ver, enséñale a los amigos. ¿Qué es? Enséñale lo que tienes en tus manos. Ahí no enfoca esto, espérame, ahí está. A ver, otra vez, mami, ahora sí ya, enséñales. Tienes sus manitas así porque estaba juntando masa. Cachumbas, amigos. Este es el árbol de cachumbas, la planta de cachumbas. Lo que les digo que yo fue lo primero que inicié a vender en mi vida. En primer año de primaria, yo me iba al rancho, al pueblo, al campo. Juntaba estas bolitas, amigos, que acá en México pues se dan en esta temporada. Y me iba y las vendía en la escuela. En la escuela me llevaba mi topercito. Oye, ¿me ayudan a cortar esas? Dice Ali que si le ayudan por favor a cortar esas, que porque ella no las alcanza. ¿Le pueden ayudar a Ali? ¿Pueden ser tan amables de ayudarle a Ali? Sí, por favor. Ayúdenle, ella no la alcanza, están muy lejos. Pues sí, amigos, ya los que ya me siguen de antes, yo les he contado mucho esta historia. Fue la primera vez que yo comencé a vender, a generar ingresos. Muchos se burlaban de mí, que yo andaba vendiendo cachumbas. Bueno, pero yo era tan feliz cuando me vendía un vasito, 2 vasitos de plástico, los vendían 50 centavos en aquel entonces. Y algunos me compraban, algunos solo se burlaban de mí. Pero para mí era una alegría llegar con 1 peso, 2 pesos a la casa que había vendido mis cachumbas. Gracias a Dios, yo al menos no me avergüenzo de eso. Siempre me ha gustado generar ingresos, amigos. Siempre he vendido lo que he podido, le he echado ganas para traer 1 peso extra a la casa. Yo creo que pues es lo que también voy a tratar de fomentarle a la niña. Ali tiene el hábito del ahorro ahorita y pues también en cuanto tenga ya noción de lo que es el dinero, pues emprenderle su negocio también, que empiece a saber el valor de generar ingresos, de cuidar el dinero, de todo esto. Ya pomita. Pues sí, amigos, Ali sigue cortando cachumbas. Pues ahí está, miren el chorizo, amigos. Lo pongo yo a cocer primero, que se cosa bien. Le pongo agua y le pongo unos ajos con todo y casca. Ahí lo voy a tapar, que se cosa bien cocidito para después dorarlo.
le dimos una manita de gato al jugón, alisándolo con cemento, porque como que boté agua aquí, entonces más tardamos en alisarlo, que ya se estaba descarapelando otra vez. Entonces, pues ya yo creo que voy a empezar a poner, le voy a echar papas al choricito, entonces ahorita voy a pelar mis papitas. Y por acá mami tiene frijolitos también que coció ayer, entonces vamos a complementar el almuerzo del día de hoy. Por ahí las princesas jugando. Y bueno amigos, ya por acá estamos en lo de la obra, en lo del cerco. Solo que cierren los ojos, no vean mucho para allá, por favor, porque sí está un completo desastre. Tenemos que dedicarle mucho tiempo a esto. Una limpieza general. Ahorita pues las gallinitas están, las poquitas que quedaron están encerradas allá, pero aquí es un desastre total, un desastre que sí me preocupa. El momento de limpiar, de recoger todo, que vuelva a quedar todo bello. Es cuestión de tiempo, amigos, como ha estado lloviendo bastantísimo. Y eso que ya medio limpió mi esposo, porque no se podía pasar ahí, no se podía pasar por acá. No. Como los piones solo van aventando todo para los lados, pues va quedando pues todo feo. Pero bueno, pues ya aquí vamos a dejar una puerta para poder pasar hacia la casa de mi mami. Y bueno, para allá ya se va a continuar con los tubitos y la telita, la malla. Entonces allá afuera ya tiene la malla y se ve muy bonito. Ahorita les enseño la parte de afuera para que ustedes vean. Amigos, así es como va quedando en la parte de afuera. Miren qué bonito se mira esto. Obviamente pues vamos a limpiar toda esta parte, todo lo que fueron residuos que se fueron desechando. Se va a limpiar toda esa parte, se va a rellenar ahí sus huequitos. Pero bueno, yo quiero enseñarles qué bonito se mira esto. Gracias a mi Padre Celestial. Y bueno, pues a los albañiles y a mi esposo y a todo, pues aquí hemos ido ya dándole forma a esto. Aquí va a ser otra puertita, amigos. Esta parte va a ser una puerta. Pero bueno, digamos que en la parte de afuera ya está casi al 90%, ya casi terminamos. Solo se le va a aplanar. Y bueno, pues mejorar algunos pequeños detalles. Pero digamos que le vamos a poner todavía ahí en medio de la malla. Se le va a poner pues una cinta para darle pues un poquito de más que quede un poquito más privadito para adentro. Pues ahí está mi esposo, que lleva una llanta para ponerse a comer agua a los pollos. Y por acá la princesa, que lleva su... ¿Qué es eso, mami? Mi flotador. Ah, tu flotador. Para que vaya al mar. Ah, para cuando vayas al mar. Y bueno, ya andamos por acá de regreso. ¿Qué comes, Pomita? ¿Qué comes? A Pomita le encantan los nanchis, amigas. Nomás bajamos por ahí y luego ella empieza a estirar su manita en el árbol y quiere nanchis. Está comiendo nanchis. La voy a bañar, anda bien desesperada, no se ha querido dormir. Aquí está el huesito del nanchi. Ah, sí, miren, para que vean que se estaba comiendo nanchis. Amigos, miren, pues la llanta que traje, pues miren, le voy a dar una buena lavada primero que nada. Y les voy a poner agüita aquí. Como luego dejamos los pavitos fuera, que anden libres, entonces en las cubetas pues es imposible y no alcanzan el agua. Entonces les vamos a poner aquí para que puedan tomar los pavitos y los pollitos. Pues ahí está, amigos. Voy a lavarla bien con la escoba, porque ya ven que saben que me gusta que quede. No, es que esta escoba está más aguada que nada, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo de tallarla. Bonita. Y poner su agüita aquí, pues limpiecita.
canción para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y Pues listo, amigos, ya está. Ya quedó como estaba. Y bueno, pues miren, ando con estas chanclas viejas que ustedes ya me han acompañado en este camino. Miren, está roto de aquí. Y para variar, ya se le hizo un agujero aquí. Ustedes ya ven aquí que está mi dedo. Entonces, amigos, vean el video hasta el final. No salte nada, apóyenme a compartir. Para que Alina Albarrán se compre unas nuevas chanclitas, que ya buena falta le hacen. Y unos zapatos pues más mejor, porque ando patinando. Las botitas también, pues a veces no. Necesito unas botas aquí, unas botas allá con mi mami. Entonces, pues ahí está. Ahí está. Apóyenme, amigos. Ya está, amigos, les voy a echar su agüita aquí. Ándale, mis chulos, ande a beber agüita. Ay, pero qué chulos están ustedes, pero qué chulos. No falta que lo meten las patas adentro. Miren, como que les sabe más el agua ahí. Es que están acostumbrados a tomar agua en la llanta y no se los había traído. Por alguna otra razón que ustedes saben que ando a las carreras. Pero bueno, y bueno, aprovechando que ando acá, miren el pasto que les eché en la mañana, ya no hay nada. Voy a ver cuántos huevitos hay. Miren, cuántas naranjas hay aquí del vecino. De hecho está una poniendo. Se esconden, miren, ahí debajo del costal. Y por acá están 3 huevitos, bravo. ¡Pomita! Mira, Pomita, encontramos 3 bibis. Mira, ma. Mira, bibis. Bibis. Au, au, no. Ay, quiere un bibi, mi madre. ¿Para qué me los enseñes si no me los das? Quiere otro nanche. Miren, fíjense. Anda señalando con su manita que quiere otro. ¿Qué quieres? Nanche. Mi bebé. Ya la otra gallinita la voy a dejar ahí, amigos, que termine de poner. Y ya al ratito vengo. Te voy a bañar a mis niñas por mientras, que andamos todas en unas fachitas. Miren yo qué patrullas están trayendo. Y bueno, amigos, mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a terminar aquí este video, esperando haya sido de su completo agrado. Si es así, pues apóyenme con su like, a dejar su comentario, a compartir este video. Y bueno, amigos, 1000 y 1 millón de gracias que llegaste hasta este último segundo. No me resta más que decirles que Diosito me los cuide, me los bendiga en cada parte del mundo donde me estén viendo. Y si Él lo permite, nos vemos muy pero muy pronto en un próximo video. Digan adiós, familia. ¡Ali! ¡Ali! ¡Di adiós! ¡Adiós, Pomita! Adiós. Nos vemos muy pero muy pronto en un próximo video. Bye, bye. Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací. Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací. Qué bonita es la vida del rancho, se los digo con gran emoción. Sol redondo y